Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio acerca de las doctrinas fundamentales. Recordamos que estamos en la doctrina número 1 llamada la soberanía de Dios. Ya hemos tocado el primer subtema, que es la existencia de Dios. Hemos hablado en nuestro segundo video sobre el segundo subtema, la soberanía de Dios. Y ahora veremos el tercer subtema, que se llama la naturaleza de Dios. Primero, o como primer punto, definiremos la palabra Dios. Veremos a continuación lo que algunos diccionarios bíblicos dicen al respecto. El diccionario bíblico de Vine dice lo siguiente: acerca del término Dios, este término fue la forma más común de denominar a una divinidad en el Antiguo Oriente. Aunque muy a menudo aparece solo, también se combina con otras palabras para formar un término compuesto referente a la deidad o para identificar de alguna manera la naturaleza y las funciones del Dios. El diccionario Términos Bíblicos dice lo siguiente: la filosofía en su mayor parte ha igualado a Dios con la primera causa, ley natural o fuerza cósmica, o en el mejor de los casos acepta a Dios como la realidad última. La Biblia atribuye a Dios una personalidad y lo describe como creador, sustentador, legislador, juez, gobernante y padre. La filosofía religiosa lo describe en términos como omnipotente, omnisciente y omnipresente. La concordancia bíblica de Strong sobre la palabra Dios dice: es un adjetivo todopoderoso, especialmente el todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad. El catecismo abreviado de Westminster dice: Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia y verdad. Douglas Murray y Tenney en su diccionario dicen: Dios es un ser personal, no material, consciente de sí mismo y autodeterminante. Por lo visto en estos diccionarios, podemos entender que la palabra Dios es una palabra de uso genérico, es decir, por los hijos de Dios es usado para referirse al verdadero Dios, pero por los hombres adoradores de ídolos, de imágenes, es usado para referirse a sus falsos dioses o a sus ídolos. Como punto número 2, veamos una definición acerca de Dios. Para definir a Dios tendríamos que conocer hasta lo más íntimo de su ser. Tendríamos que tener la capacidad de limitarlo y clasificarlo, algo que no podemos lograr, ya que Dios es infinito y trasciende todo lo pensado y conocido por el hombre. Pero podemos ver que aquellos que han intentado de alguna manera definir a Dios, a lo sumo llegan a sumar los atributos de Dios. Pero Dios trasciende la suma de sus cualidades. Veamos. La confesión de fe de Westminster dice: solo hay un Dios viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y en perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o posesiones, inmutable, inmenso, eterno, incomparable, todopoderoso, todo sabiduría, todo santidad, absolutamente libre, soberano, que obra todas las cosas según el puro afecto de su voluntad inmutable y justa, para su propia gloria, perfecto en su amor, gracia, misericordia, paciencia, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, transgresión y pecado, el galardonador de aquellos que diligentemente le buscan, y también sumamente justo y terrible en sus juicios, odiando todo pecado, y quien en ningún modo absolverá al culpable. Podemos ver que en esa confesión de fe lo que se ha hecho es
sumar o aunar una tras otra las perfecciones o cualidades divinas. Pero como ya hemos dicho, Dios trasciende la suma de todas sus perfecciones. Desde una perspectiva más bíblica, el doctor Lacueva afirma que Dios no puede ser definido por el hombre, pero él sostiene que cuando Dios revela su nombre a Moisés, Dios de alguna manera se estaba definiendo a sí mismo. Así tenemos que para un judío o de una mentalidad judía, la persona se define por su nombre hasta el punto en el que el nombre sustituye a la misma persona. Como diría Hertz, el yo soy el que soy, como el nombre de YHWH indica el Dios eterno que existe por sí mismo en la unicidad y espiritualidad de la naturaleza divina. Exactamente lo contrario de todas las formas de idolatría de seres humanos, celestiales o animales que prevalecían en el resto de la tierra. Pero el yo soy el que soy no tiene un contenido abstracto o metafísico, sino que enfatiza más bien la manifestación activa de la existencia divina. Para los israelitas que se veían en la esclavitud, dice Hertz, el sentido sería: aunque todavía no ha desplegado todo su poder en vuestro favor, Él lo hará. Él es eterno y de cierto os ha de libertar. Por tanto, siguiendo a Lacueva, podemos decir que el nombre de Dios indica tres conceptos que los modernos comentaristas judíos y cristianos escalonaban así. Primero, Dios es trascendente e inefable. Por lo tanto, no hay palabras que puedan expresar lo que es Dios y lo que puede hacer por su pueblo. Segundo, Dios existe por sí mismo. Tiene en sí mismo la fuente del ser, de la vida y de poder. Por eso ha sido siempre y será. Es decir, es eterno. Tercero, Dios no cambia. Su eterna fidelidad y su misericordia inmutable se manifiestan más y más. Este es siempre el hecho seguro, aunque se desconozca el modo en que la liberación y guía de su pueblo. Les basta a los israelitas el saber que el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, estará con ellos. Como tercer punto, veremos Dios es espíritu. Lo podemos encontrar como citas bíblicas allá en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En San Juan 4:24, esta hermosa declaración del Señor Jesucristo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y de verdad es necesario que le adoren. Hablar de la naturaleza de Dios es hablar o tratar de responder a la pregunta: ¿qué es Dios? Ciertamente, Dios no es un ser humano, Dios no es un ángel, Dios no es un animal, una planta, un objeto inanimado, ni ninguna otra cosa existente en el universo. Dios no está hecho de alguna materia existente en toda la creación. El Señor Jesucristo, en San Juan 4:24, afirmó que Dios es espíritu. Esta importante aseveración de parte del Señor nos lleva a la necesidad de saber a qué se refirió cuando emplea dicho término, es decir, la palabra espíritu. Allá en el diccionario de Alfonso Ropero encontramos lo siguiente: espíritu es la traducción de dos vocablos. El hebreo ruaj, literalmente viento, soplo, hálito, aliento, respiración, y el griego neuma, derivado de neo, respirar, por lo que sigue primordialmente aliento, respiración, aire. Luego, de forma especial, espíritu, que a semejanza del viento y la respiración es invisible y mantiene con vida a todos los seres.
Ambos vocablos tienen una amplia gama de significados e idéntica evolución semántica del viento original al principio vital y al ser invisible. Por lo que dice Ropero en su diccionario, vemos que la palabra espíritu era un término comúnmente aceptado para referirse a Dios, en base a los conceptos que encierra. Esto no debe causar sorpresa, pues ya, como vimos, desde Génesis 1:2 se afirma que Dios es espíritu. El espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, Dios es un ser espiritual. El hecho de que Dios sea un ser espiritual significa que, primero, la naturaleza de Dios es espíritu. Él es un ser espiritual e inmaterial. Por lo tanto, es invisible, incorpóreo y amorfo, pero puede hacerse visible al hombre si es que lo desea. Segundo, Dios es indivisible. No olvidemos este término, por favor. Dios es indivisible. Ya que un espíritu no es un ser compuesto, así Dios no puede ser dividido en partes ni en elementos constituyentes, ni mucho menos en personas o seres divinos. Tercero, Dios es inmortal, pues es espíritu y es incorruptible y no puede ser afectado por el paso del tiempo ni por nada que dañe a la materia. Recuerde que estamos hablando de la naturaleza de Dios. Dios en su naturaleza es espíritu. Cuarto, Dios posee individualidad, voluntad, intelecto, emociones y personalidad. Puesto que es un ser espiritual y no una simple fuerza impersonal, como algunos lo quieren hacer ver y lo enseñan, además, esto se refleja en que el hombre fue creado a imagen y semejanza suya. Y sabemos que cuando habla de imagen y semejanza, no se refiere a una imagen y semejanza física, sino a lo intelectual y moral y volitivo. Con todo lo anteriormente dicho, en el punto 1 se refuta el error de aquellos que, basándose en una mala interpretación de pasajes como Primera de Reyes 22, 19 al 22 y Job 1:6, creen que Dios tiene un cuerpo espiritual que fue visible a los ángeles y a Satanás, pero por si aún se intente seguir en el error, se lee en Primera de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. Y es ahí, en esa manifestación en carne, que fue visto de los ángeles. Con lo cual se concluye que Dios fue visto de los ángeles cuando se manifestó en carne. Lo que los ángeles y Satanás anteriormente vieron fue el resplandor de la gloria divina, o tal vez una teofanía de Dios, pero no a el Señor Dios en su ser o naturaleza espiritual. También es importante hacer la siguiente aclaración. Dios es espíritu. Él es un ser espiritual. Y es en este sentido que Él tiene un espíritu. Nuevamente, Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual, y es en este sentido que Él tiene un espíritu. Por lo tanto, se equivocan quienes, amparándose en una mala interpretación de los versículos que a continuación se enlistan, pretenden negar que el Espíritu Santo es Dios y hacerlo ver como una simple fuerza impersonal, como una simple fuerza activa. O incluso hay a quienes lo asemejan a la electricidad. Segundo, hacer ver al Espíritu de Dios como una tercera persona de una supuesta Trinidad, pues Dios es Espíritu y el Espíritu Santo no es otro espíritu, no es otra persona divina, sino que se describe al único y verdadero Dios que en cuanto a su naturaleza, ¿sí?, es
espíritu, al único Dios que está en actividad. Recuerde, en Génesis 1:2 dice, se movía sobre las aguas, el único Dios que hay. Vemos pasajes bíblicos como Génesis 6:3, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu, ¿sí?, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus años 120 años. Entonces vemos que Dios dice que no contenderá su espíritu, o sea, él, que es un ser espiritual, no iba a contender, no iba a luchar con el hombre, que es un ser de carne. En el Salmos 139:7, el salmista exclama, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Cuando habla de que a dónde iré de tu espíritu, no dice que se va a dónde huirá de la tercera persona divina o de un tercer Dios. No, sino que a dónde huiría de la presencia del único Dios. Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nuevamente, es el único Dios quien está hablando y habla de que derramará de su espíritu, no de una tercera persona divina, no de otro espíritu, no enviaría a otro ser, sino que Él derramaría, Él vendría sobre su pueblo como Espíritu Santo. En Ageo 2:5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, nuevamente refiere al Espíritu de Dios, o sea, la presencia de Dios. El mismo Dios estaría con su pueblo. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos con su espíritu, o sea, el mismo Dios en espíritu, él actuaría. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Nuevamente hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que como hemos dicho es Dios mismo, no una supuesta tercera persona. Punto número 4. Vamos a continuación a hablar acerca de los antropomorfismos. La palabra antropomorfismos proviene de dos voces griegas. Antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. De manera que los antropomorfismos son figuras de lenguaje que consiste en el contexto bíblico, en describir a Dios o lo divino bajo rasgos o características físicas humanas. La descripción de Dios con sentimientos o pasiones humanas se llama antropopatismo. Respecto al por qué usó Dios antropomorfismos, podemos afirmar lo siguiente. Primero, esto se debe al carácter propio del lenguaje y pensamiento semítico del pueblo de Israel. Martens, citado por Ropero en su diccionario, dice lo siguiente: dado que el pensamiento semítico es más poético que conceptual, el lenguaje con que se expresa es más metafórico o simbólico que racional o abstracto. Así se dice que Dios levanta su brazo para castigar. Allá en Isaías 5:12, 25, 9:12, 16 y 20 y 10:4. Y para salvar a su pueblo en Isaías 10:5, 32, 11, 11 y 15. O también se afirma que Dios duerme, allá en Salmos 78, 65, 121:4, o en Zacarías 9:8. También dice, sino que vela y que guarda a Israel, en Zacarías 9, del 1 al 8. Segundo, era necesario el uso de estos antropomorfismos. ¿Por qué? Puesto que tanto la revelación y Dios mismo trascienden el pensamiento, la comprensión y el lenguaje humano, por eso
era necesario para hacerse comprensible al hombre a pesar de sus limitaciones. Era imprescindible para expresar en lenguaje humano lo divino, de manera que pueda ser entendido por el hombre. Referente a la utilidad de los antropomorfismos para el lector, Fred Smith lleva razón cuando afirma: número 1, hacen que el lenguaje de la Biblia sea más vívido, ayudan a que el lector se haga una imagen de lo que Dios realiza. Segundo, hacen que sea más fácil recordar las verdades bíblicas. Y tercero, ayudan a que uno entienda quién es Dios y cómo actúa para su gloria en el mundo. Allá en el diccionario bíblico de Holman. Los antropomorfismos no deben ser interpretados de forma literal, ya que hacer esto nos conduce al error doctrinal y caer en herejías, o podría en algunos casos alguien pensar en Dios como un ser alado, según si se apega literalmente a lo que dice el Salmo 91:4. Los antropomorfismos deben ser entendidos como figuras de lenguaje que nos describen de forma poética el poder, las maravillas y el carácter de Dios. A continuación, vamos a ver algunos antropomorfismos usados en la Biblia y se señalará a qué hacen referencia. El corazón de Dios se refiere a su intelecto y emociones. Allá en Génesis 6:6 y 8:21 y Oseas 11:8. En Génesis 6:6 hace referencia al dolor que experimentó Dios debido a la maldad del hombre. Entonces, la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón, o le dolió el corazón, pero no es que Dios de forma literal tenga un corazón, sino que se refiere a el dolor que Él experimenta, se refiere a las emociones de Dios. Otro antropomorfismo es: yo extenderé mi mano. En Éxodo 3:20, 7:5, 9:15, en Jeremías 6:12, 15:6. Yo pondré mi mano, según Éxodo 7:4. Te cubriré con mi mano, en Deuteronomio 32:39. Vuelto mi mano, en Salmo 81:14. Mi mano fundó, mi mano derecha midió, según Isaías 18:13. Mi mano hizo, según Isaías 66:2. Conocer mi mano, según Jeremías 16:21. Todos estos antropomorfismos deben entenderse como referencia al gran poder de Dios y a hechos que demuestran su poderío, su justicia y su grandeza. Entonces, Dios no es que tenga una mano derecha ni una izquierda, sino que cuando se refiere a la diestra de Dios, a su derecha, se refiere al poder de Dios o a hechos maravillosos. El soplo de tu aliento para abrir el mar rojo se halla en Éxodo 15:8. Se refiere al viento recio oriental enviado por Dios para dividir las aguas. No es que Dios sopló su aliento, no es que de la nariz de Dios hubo un aliento fuerte que abrió el mar, no, sino que se describe de esa manera al viento oriental que abrió el mar rojo. El dedo de Dios se escribe allá en las tablas, que escribió en las tablas de la ley según Deuteronomio 9:10. Significa esto que fueron escritas con el poder de Dios. No es que Dios literalmente usó un dedo para escribir su ley sobre las tablas de la ley o aquellas tablas de piedra. Expresiones como: ahora esté atento tu oído, inclina tu oído, no escondas tu oído, allá en Nehemías 1:6,
11, Salmos 71, 2, 88, 2, Lamentaciones 3:56, describen la necesidad y la urgencia de Dios, la necesidad y la urgencia de que Dios responda a la oración de quien la está realizando, ¿sí? Entonces, no está pidiendo que el oído de Dios de manera literal se extienda o se inclina, no, sino que a que tan pronto como Dios oiga la oración, la súplica, la responda. A eso se refiere. Siéntate a mi diestra. Esta expresión ha causado muchos malos entendidos. Se encuentra allá en el Salmo 110:1, Marcos 12:36, Lucas 20:42, Hechos 2:24, Hebreos 1:13. A la diestra de Dios se encuentra en Marcos 16:19, Hechos 7:55 al 56, Romanos 8:34, Colosenses 3:1, Hebreos 10:12 y Primera de Pedro 3:22. Estas expresiones y otras que digan que Cristo está sentado a la diestra o a la derecha de Dios, no se refieren de ninguna manera a un lugar derecho. No significan que Dios tenga un brazo derecho y que Jesucristo está sentado al lado o al costado de ese brazo derecho. No, sino que se refiere a el hecho de que el Señor Jesucristo asumió todo el poder y la autoridad. Recuerde que Él, antes de ascender, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es sentarse a la diestra de Dios. O sea, que Cristo asumió todo el poder y la autoridad divina. Eso es. Y no es sentarse en un lugar derecho o a un lado derecho de nadie. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Se encuentra en Proverbios 15:3. Indican la omnipresencia y omnisciencia de Dios, ¿sí? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es una forma de describir la omnipresencia de Dios, que Él está al mismo tiempo en el cielo y en la tierra y en cualquier otro lugar. También lo podemos hallar en Isaías 66:1 y en Hechos 7:49. ¿Se ha acortado mi mano?, preguntó en alguna ocasión Dios en Isaías 52. Significa que el poder, la fuerza de Dios no disminuye, por lo que sirve para indicar la inmutabilidad de Dios. Entonces, cuando Dios pregunta: ¿se ha cortado mi diestra? ¿Se ha cortado mi mano? No quiere decir que se haya cortado literalmente, no, sino que lo que está preguntando es que ¿acaso su poder ha menguado? No, su poder no mengua, porque Él es inmutable. Si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 11:20, esto significa que Jesucristo ejercía el poder de Dios. No de que el Señor Jesucristo tomaba el dedo de Dios para echar fuera demonios, no, sino que el Señor Jesucristo ejercía el poder divino. Amén. Punto número 5. Las visiones. A continuación daremos lectura a lo que Buswell sostiene en la página 17 de su libro Dios y su revelación. Le vamos a dar lectura porque estamos de acuerdo con esta declaración. Hacemos esto, ¿sí? Porque contrario a la creencia general de los trinitarios que creen que las visiones prueban su doctrina o prueban la supuesta existencia de 2 o 3 personas divinas, entonces vamos a dar lectura a lo siguiente. La Escritura presenta visiones de Dios sobre su trono.
Dos de tales visiones se encuentran en Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5. Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7, del 9 al 13. Juan nos da una visión similar. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y él, o sea, el Cordero, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 4, 3 y 5 y 7. El examen cuidadoso de estas dos visiones pone en evidencia que no contradicen la doctrina de que Dios es un espíritu incorpóreo. Jamás se describe una forma física en tales visiones, ni en ninguna otra parte de las Escrituras. La apariencia semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y la apariencia de uno cuyo vestido era blanco como lana limpia, son palabras simbólicas del carácter espiritual y no de los atributos corporales de Dios. Como podemos notar, las visiones no hablan entonces o no son evidencia para poder sostener una doctrina de varias personas divinas, ya que no pretenden ello, sino que son palabras simbólicas que describen el carácter espiritual de Dios. No describen atributos corporales, sino el carácter espiritual de Dios, por lo que no prueban la doctrina, nuevamente, de diferentes personas divinas. Punto número 6. Las teofanías de Dios. Las teofanías de Dios son manifestaciones temporales de Dios bajo alguna forma o figura para realizar propósitos específicos. Por manifestación de Dios entendemos la acción de darse a conocer, de mostrarse, de descubrirse o ponerse a la vista de los ojos del hombre. Como hemos visto ya, Dios es espíritu, por lo tanto es invisible, es incorpóreo. Sin embargo, para tratar con el ser humano, Dios se ve en la necesidad de revelarse o manifestarse bajo formas físicas visibles. De ninguna manera debemos pensar que las teofanías involucraron algún cambio en el ser de Dios, puesto que Dios es inmutable. Conocer este tema de las teofanías de Dios nos permitirá comprender que Dios siempre ha estado cercano al hombre y que ha buscado comunicarse con él y ser conocido por el ser humano. También nos permitirá entender que Dios es soberano en sus manifestaciones y de ninguna manera el hecho de que sus teofanías sean diversas implica diversidad de deidades ni diversidad de personas divinas. Por lo que, así como Dios es el único Dios, así como Dios es único, es decir, hay un solo Dios verdadero, este único Dios se manifestó bajo diversas maneras en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se encarnó en el Nuevo Testamento, y no hay ninguna necesidad de recurrir a algún otro tipo de explicaciones. En este tema seguiremos lo planteado por David Bernard en su libro La unicidad de Dios. Tenemos
diferentes teofanías. Primero, como un horno humeante y una antorcha de fuego. Dios se aparece a Abraham en una visión como un horno humeando y una antorcha de fuego y como un hombre, allá en Génesis 15:1 y 15:17. Segundo, Dios se aparece como un hombre o como un varón. Dios y dos ángeles se le aparecieron a Abraham, ¿sí? Allá en Génesis 18, del 1 al 33, para decirle a Abraham que nacería su hijo, y luego Dios se queda conversando con Abraham mientras que los dos ángeles parten hacia Sodoma para ver lo que acontecía en ese lugar y luego la posterior destrucción de esa ciudad. Porque es importante esto, porque algunos dicen, vea, llegaron tres personas o tres seres ahí a hablar con Abraham, ahí está la Trinidad. Mentira, la misma Biblia declara que Dios, ¿sí?, se manifestó como un varón y que los otros dos hombres que lo acompañaban eran solamente ángeles, no era ninguna segunda ni tercera persona divina. Eso lo hallamos en Génesis 18 del 1 al 33. Y luego en el 19:1, ¿sí? En el 19:1 donde vemos que Dios se queda con Abraham y los ángeles, ¿sí? Los ángeles van hacia Sodoma. Tercero, otra teofanía es como columna de nube y de fuego. Durante 40 años la presencia de Dios acompañó al pueblo de Israel en su estancia en el desierto. De día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Allá en Éxodo 13, 17 al 22, 40, 34 al 38 y Números 19 del 15 al 23. Cuarta teofanía, como nube y fuego abrasador. Dios se aparece a Moisés en una nube de gloria y fuego en el monte Sinaí. Habló con él cara a cara en el tabernáculo y le reveló sus espaldas. Nuevamente, las espaldas no son literales, sino que hace referencia a la gloria divina, ya que la misma Biblia afirma que no mostró su rostro. Esto en Éxodo 24, 12 al 18, 33 del 9 al 11 y 33 del 18 al 23. Estas referencias al trono de Dios y a la gloria de Dios probablemente son metafóricas de la presencia de Dios y podrían aplicarse a muchos diferentes tipos de manifestaciones. Quinta teofanía, mediante truenos, relámpagos, una nube, una voz de trompeta, humo, fuego y terremotos. Dios se manifiesta a la vista de todo Israel mediante truenos, relámpagos, una nube, una voz de trompeta, humo, fuego y terremotos. Allá en Éxodo 19 del 11 al 19 y Deuteronomio 5, 4 y 5, 22 al 27. También demostró su gloria y envió fuego de su presencia en la vista de todo Israel. Allá en Levítico 9, 23 al 24 y 10, 1 al 2. Sexta teofanía, desde un torbellino. Dios se le manifestó desde un torbellino a Job. Allá en Job 38, 1 y el 42, 5. Séptima, por medio de visiones. Varios de los profetas de Dios tuvieron visiones acerca del Señor. En Isaías 6, en Ezequiel del 1, 26 al 28, en el 8 del 1 al 4, en Daniel 7, 2 y 9, en Amós 9, 1. A Ezequiel se le apareció en la forma de un hombre envuelto en fuego. A Daniel se le apareció en una visión nocturna
como un anciano de días. Nuevamente, son visiones que revelan el carácter de Dios. El hecho de que Dios a Daniel se le manifestara como un anciano de días no quiere decir que la primera persona divina o que Dios sea un viejito o que esté con el cabello blanco, no, sino que es una figura de lenguaje, es algo que está describiendo que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin. Octava, bajo formas no descritas. Muchos otros versículos de la Biblia nos dicen que Dios apareció a alguien, pero no describen la manera en la cual lo hizo. Por ejemplo, Dios se aparece a Abraham, Isaac y Jacob y Samuel. En Génesis 12, 7, 17, 1, 26, 2 y 24, en el 35 del 9 al 15 y en Primera de Samuel 3, 21. Estos versículos relatan apariciones de Dios, pero no la forma bajo la cual se aparece. De igual modo, Dios desciende sobre el monte Sinaí y se paró junto a Moisés. Se reveló a 74 líderes de Israel. Descendió en una columna de nube y se paró frente a Moisés, a Aarón y María. Vino de noche a Balaán y vino al encuentro de Balaán en otras 2 ocasiones, según Éxodo 34, 5, 24 del 9 al 11, Números 12, 4 al 9, 23 del 3 al 10 y 16 al 24. Pero igualmente no se describe bajo qué apariencia. Punto número 9. El ángel de Jehová. Dios también apareció como un ángel. En estos casos se le llama el ángel de Jehová. Esto es un tema también muy discutido, así que es importante que lo logremos entender. El ángel de Jehová se apareció a Agar y habló con ella como si fuera Dios. Esto se encuentra en Génesis 16 del 7 al 13. El ángel de Jehová apareció a Moisés en la zarza ardiente, pero después se dice que Dios habló con Moisés en aquella ocasión. Éxodo capítulo 3, Hechos 7, 3 al 38. En Éxodo 13, 21 dice que Jehová iba delante de Israel en una columna de nube, y mientras que Éxodo 14, 19 dice que el ángel de Dios estaba en la columna de nube. El ángel de Jehová apareció a Israel en Jueces 2 del 1 al 5 y habló como Dios. En Jueces 6, 11 al 24 se describe la apariencia del ángel de Jehová a Gedeón, y luego dice que Jehová miró a Gedeón. El ángel de Jehová se apareció a Manoa y a su esposa, y ellos creyeron que habían visto a Dios, allá en Jueces 13 del 2 al 23. En esos versículos podemos notar que claramente se está especificando que quien se aparece es Dios. Se le llama el ángel de Jehová, pero luego se aclara que ese ángel de Jehová es el mismo Dios. Por lo tanto, en estos casos, el ángel de Jehová es una teofanía de Dios. Es Dios manifestándose como ángel. Llegados a este punto, es importante entender lo siguiente. No podemos pensar o no debemos pensar que todas las apariciones del ángel de Jehová son las del mismo Dios, ya que en otras visitaciones del ángel de Jehová no se indica de forma clara si eran manifestaciones del mismo Dios o no, aunque la gente muchas veces cree que sí, como es el caso de las apariciones a Abraham en el monte Moria y a Balaán en Génesis 22, 11 al 18, en Números 22, del 22 al 35. A veces el ángel de Jehová claramente no es una manifestación de Dios. Algunos ejemplos son las apariciones a David y a Zacarías,
allá en Segunda de Samuel 24:16, Primera de Crónicas 21 del 15 al 30 y Zacarías 1 del 8 al 19. Con todo esto podemos decir que para determinar si una aparición del ángel de Jehová se refiere al verdadero Dios o no lo es, hay que tener en cuenta si la misma Biblia lo afirma o lo aclara. Segundo, hay que tener en cuenta el contexto de la situación y el comportamiento o comprensión de aquellos a quienes se les apareció. También es preciso aclarar que aunque haya quienes sostengan que el ángel de Jehová son teofanías de la segunda persona divina, esto no es cierto, ya que los receptores de la revelación y de aquellas visiones nunca lo entendieron así. Además, la Biblia claramente llama al ángel de Jehová, lo llama como Jehová, lo llama Dios, y solo hay un Jehová Dios, por lo que tal idea de que sea una aparición de una segunda persona divina no tiene sustento bíblico. En el Nuevo Testamento ya no hay apariciones de Dios como ángel, puesto que ya se había manifestado en carne y estaba llevando a cabo su ministerio de la forma más extraordinaria, gloriosa y beneficiosa para toda la humanidad. 10. Melquisedec. Este también es un tema de mucha discusión. La identidad de Melquisedec ha dividido las opiniones de muchos cristianos, pastores, maestros y eruditos bíblicos. Hay dos posiciones bien marcadas respecto a quién era Melquisedec. La primera posición habla de que era un hombre común, ¿sí? Según Bernard en Hebreos 7:4, en la traducción de la Biblia King James en su versión en inglés, se refiere a él como un hombre. La segunda posición respecto a la identidad de Melquisedec es que es una teofanía de Dios. Si tenemos en cuenta las descripciones que se hace de Melquisedec allá en Génesis 14:18 y en Hebreos 7 del 1 al 4, creemos que lo más consecuente con la palabra de Dios es creer que Él sí es una teofanía de Dios, ya que se le describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin. ¿Y quién más que Dios, que no tiene genealogía, que no tiene principio ni fin? Sin embargo, lo que sí está fuera de toda discusión es que Melquisedec es un tipo de Cristo. Allá en Hebreos 7 del 1 al 17. 11. El cuarto hombre en el fuego. El cuarto hombre en el que apareció allá en el horno de fuego y salvó la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, también ha dividido las opiniones de los teólogos. Nos vamos a ceñir a los hechos que se relatan en la Biblia, ¿sí? Primero, Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, según Daniel 3:23. Segundo, Nabucodonosor vio a 4 hombres sueltos en el horno, sin sufrir ningún daño, y describe al cuarto hombre como hijo de dioses. Escuche bien, Nabucodonosor lo llama hijo de dioses, según Daniel 3:25. Tercero, Sadrach, Mesach y Abednego salieron ilesos del horno de fuego, según Daniel 3:26 al 27. Cuarto, Nabucodonosor se refiere al cuarto hombre como un ángel enviado por Dios, y esto lo hace ya después de haber preguntado, después de haber interrogado a Sadrach, Mesach y Abednego, pues ya habían salido del horno de fuego, allá en Daniel 3:28. Todo esto indica
que no se trata de una teofanía de Dios, sino de un ángel que fue enviado para cuidar a sus siervos. Afirmamos esto, pues no se describe que Sadrach, Mesach y Abednego lo adoraran o lo reverenciaran o lo reconocieran como a Dios. Nabucodonosor lo describe como hijo de los dioses. Esto está de acuerdo a su paganismo y se refiere a él como un ángel enviado por Dios, y en ningún momento fue corregido por Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban cerca de él. Esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para todos. Les invitamos a suscribirse al canal para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Compartan esto por medio de sus redes sociales también, para que llegue a muchos hermanos y juntos aprendamos más del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. La paz de Dios.